momentos también se conectará. Pero bueno, vamos a comenzar hablando sobre esto, ¿no? Eh, es evidente y preocupante para todos el tema de la situación de la crisis económica en el país. La expresión más notoria es la escasez de dólares, que el gobierno trató de paliar un poco en su momento con el tema del oro, del cual hablaremos en un momento algo más al respecto, pero bueno, con la ampliación de extracción del oro y que este se pueda vender de forma más ágil, eh, trató de paliar un poco la escasez de dólares, logró un poco frenar esta crisis, pero bueno, la crisis continúa y se fue acrecentando, ¿no? Este año, porque es algo que viene ya vamos a cumplir un año de la crisis del dólar, o sea, de que no hay dólares, ¿no? En el país, en medio del gobierno de Arce, ¿no? Entonces, ante este hecho, es muy interesante porque esta reunión que vemos acá en la foto fue como si fuera, o sea, cualquiera hubiera pensado, claro, se están reuniendo para charlar, pero en realidad fue prácticamente que se reunieron a negociar, ¿no? Entre representantes del gobierno, centralmente el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, y acompañado de otros ministros, porque no participó solo, fue con el ministro de Planificación del Desarrollo, Cusicanqui, y el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, además de gente del Banco Central de Bolivia y de la ASFI, ¿no? Entonces sí, fue una reunión como si hubiera habido una movilización, como si hubiera habido medidas de presión y que querían reunirse para llegar a negociar algo, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo para cualquier tema de algún sector del pueblo trabajador se necesita bastante movilización para poder discutir y tener un diálogo con el gobierno. En el caso de los empresarios es una cita y ya está, ¿no? Ellos tienen puertas abiertas para entrar, negociar y exigir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, en ese marco es muy interesante cómo de esta reunión sale una serie de medidas que están dirigidas, no en general a evitar, bueno, y a mejorar la situación de los dólares en Bolivia, y que haya más dólares y que esto vaya, digamos, hacia el pueblo, las necesidades de importación de productos básicos, sino centralmente a cómo estos grandes empresarios obtienen mejores beneficios en el marco de la crisis que se está dando, ¿no? O cómo ellos por lo menos pueden escapar del problema de la crisis y, bueno, mantener sus grandes beneficios, ¿no? En este caso es muy importante y el punto central del acuerdo, que es bastante complicado en realidad, es que el gobierno, bueno, va a permitir la libre exportación bueno, de varias cosas, en este caso centralmente de temas de alimentos y otros, sin que sea necesario el certificado de abastecimiento interno, que era una garantía que tenía el Estado boliviano de que antes de exportar un producto, primero se iba a garantizar que el mercado interno, es decir, la población boliviana, tenga suficiente de este producto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la carne, primero se tiene que garantizar que los bolivianos tengan acceso a un precio adecuado para poder consumir carne y una vez que esté cubierto esto, recién se va a poder exportar, por ejemplo, carne, soya y otros, bueno, maíz, por ejemplo, etcétera, que son algunas de las cosas que se están exportando. Bueno, en este caso el gobierno elimina este requisito o bueno, lo libera básicamente, ya no se necesita esto para exportar y de esa forma van a poder exportar, aunque no haya el abastecimiento interno, ¿no? Es decir, aunque en Bolivia no tengamos garantizado el tema de la alimentación de estos productos, la carne, la soya, etcétera, igual van a poder estar exportando, lo cual tiende a generar una situación de desabastecimiento interno o de que van a hacerse más caros los precios dentro del país, producto de que cualquier empresario va a decir, bueno, exporto más caro o vendo en el mercado interno más barato. Obviamente van a preferir exportar más caro, ¿no? Y de esa forma se va a priorizar las exportaciones en contra del consumo que podríamos hacer en Bolivia, ¿no? Esa es una de las medidas centrales que realmente, bueno, es una gran victoria para el empresariado en ese sentido, porque va a poder garantizar sus ganancias sin preocuparse por el tema de la escasez de dólares. Bueno, eso es un tema muy importante. Bueno, de ahí son varias medidas más que acordaron, son 10 puntos en los que llegaron a acuerdo.
Otros que son destacables en este sentido es, por ejemplo, que se va a permitir y se va a liberar y se va, bueno, hay dos o tres puntos que están relacionados con el tema del biodiesel, ¿no? Que van a poder producir directamente los empresarios privados y se les va a dar varias ventajas para que puedan producir ellos mismos biodiesel, que el gobierno va a ver distintas medidas para que esto se produzca de mejor forma. En general, el biodiesel básicamente se hace bueno, amplian, por eso es una de las razones por las que se amplió la frontera agrícola, para poder plantar más productos, bueno, maíz, la caña centralmente, para producir biodiesel, ¿no? Bueno, el maíz, la caña, son los productos que en general se utilizan, y de esa forma ya no importar el biodiesel, sino a partir de estos productos garantizar el manejo de los tractores, etcétera, combustible necesario, ¿no? Entonces esto, bueno, implica justamente uno de los grandes problemas que hemos tenido, que va a impactar necesariamente en ampliación de la frontera agrícola, mayor contaminación y que va en contra en general de nosotros, ¿no? De la población en general, bueno, que tiene varios problemas de varias formas, ¿no? Eh, un tema también relacionado a esto es de que van a poder las empresas privadas importar y agilizar la importación directa de ellos de diésel, o sea, no a partir del Estado, sino que ellas van a poder directamente contratar y comprar, al igual que la exportación y la importación, sin pasar por el Estado, ¿no? Otras medidas relacionadas con incentivos tributarios para la importación bueno, en general para importación de vehículos, etcétera, y otros que, bueno, que permitan el consumo ya sea de gasolina o justamente el etanol, que es el biodiesel, ¿no? Bueno, otra forma de combustible hecho eh, a partir de la conversión de material orgánico, ¿no? Como maíz, soya, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo interesante es de que en medio de esta crisis, en medio del problema que estamos viviendo en Bolivia, alrededor de todo esto, el gobierno lo que hace, reuniéndose con los empresarios, es garantizarles ingresos, incluso a costa de los intereses del pueblo trabajador boliviano, incluso a costa de la alimentación boliviana, a costa de que se siga contaminando y depredando el medio ambiente en Bolivia. ¿Y todo para qué? Para garantizar que los empresarios estén tranquilos, estén felices y puedan seguir obteniendo grandes ganancias sin importar la situación de la crisis económica que esté pasando el país, ¿no? Entonces realmente es una reunión y bueno, que muestra en general cómo va la situación en el país, quién realmente se maneja el país y a favor de quién realmente está el gobierno, ¿no? Y lo también que es muy llamativo para este tipo de reuniones y para este tipo de beneficios que obtiene la gran empresa privada, ahí no aparecen los opositores tradicionales, ¿no? Ni Evo Morales dice nada, ni la oposición derechista, ¿no? Camacho, Mesa, Creemos, Comunidad Ciudadana. Ahí no, ahí hay acuerdo pleno, ahí no hay oposición, ahí este tema no es problema para ellos, ¿no? Que los grandes empresarios obtengan beneficios, garantías y mejores condiciones para enriquecerse en el medio y más bien aprovechando la crisis económica que se vive en el país y además garantizando, bueno, y estableciendo problemas y poniendo en cuestionamiento temas como el abastecimiento interno de alimentos en el país o el tema de la depredación del medio ambiente, ¿no? Entonces eso muestra mucho cómo es la política del gobierno y cómo es de urgente la necesidad que tenemos de dotarnos de una alternativa que realmente denuncie esto y no permita que este tipo de beneficios solo vayan para los más ricos del país en el marco de una crisis que cada vez ataca de peor forma al pueblo trabajador boliviano. No sé si quieren complementar algo, compañeros. Ya tenemos la presencia de un invitado muy importante para el siguiente punto. José Luis, Miguel. No, está ya Gonzalo. Sí. Bueno, lo tenemos al compañero, Gon- ah, compañero Gonzalo Colque, de Fundación Tierra. Bienvenido, compañero. Es un gusto tenerlo en este programa, en Radio Rebelión. Buenas noches, compañero. Alberto, ¿cómo estás? No sé si me escuchas. Ahora sí te escuchamos y te vemos muy Bueno, bien. un Claro. gusto igualmente. Muchas gracias por tu presencia y bueno, contigo tenemos el tema que hablar de, bueno, de la situación de los parques nacionales y este juicio que se está haciendo a los guardaparques por defender nuestras áreas protegidas, ¿no? Creo que hay una confusión. Me han invitado para hablar de Ah, no, Santa Cruz y de perdón. los acuerdos, ¿no? Ah, perdón, tenía una confusión yo en alrededor de esto.
Gonzalo, tienes toda la palabra entonces para continuar con este tema de los acuerdos. Entonces, del acuerdo que hizo el gobierno con los empresarios, ¿verdad? Sí, Perfecto. Estaba con una eh, confusión yo. sí, atento yo a las preguntas o a los temas que ustedes tengan en agenda. No, bueno, si quieres, si tú nos puedes ampliar un poco este tema de los acuerdos o nos puedes decir un poco más respecto a esto, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cómo viste tú este tema? Eh, bueno, sí, tú ya comentaste que hay varios puntos en el acuerdo que han firmado entre el gobierno y básicamente el sector agropecuario de Santa Cruz. Por supuesto que las dos medidas que más llaman la atención en los medios es, uno, la liberalización de las agroexportaciones para que pueda aumentar la generación de divisas mediante básicamente la producción y exportación de soya. Está la idea de que los empresarios puedan comprar por sí mismos e importar combustibles, básicamente diésel, y también todavía está en mesa el pedido de los empresarios por eh, tener mayor acceso a lo que ellos llaman biotecnología para supuestamente aumentar la producción, ¿no? Esas son entiendo, los temas importantes que han trabajado con este sector. Eh, Pareciera que en términos, digamos, de urgencia económica suena importante, pero por lo menos hay tres temas complicados. Uno, el agro no va a reaccionar de inmediato a cualquier cambio en la política económica, ¿no? Hoy estamos a puertas de la siembra de verano. La cosecha va a venir por el mes de abril, incluso hasta mayo, y después viene la siembra de invierno, que mayoritariamente es sorgo, es maíz, pero no es mucha soya, ¿no? Y para que tenga un impacto real, estas medidas, si es que tuviera económicamente, tendría que darse por lo menos de aquí a los 8 meses a un año. Entonces, por lo tanto, si vamos a hablar en términos de efectividad de estas medidas, no, no tiene sentido ni razón de ser. El otro problema fundamental que no lo han dicho ellos, ni el gobierno ni los empresarios, es que el precio internacional de la soya, la cotización ha bajado enormemente este año en el nivel internacional. Está por $400 la tonelada de soya, y de la misma manera ha bajado el aceite crudo y otros derivados en el mercado internacional. Y si comparamos esto con el precio promedio, digamos, de los últimos años de $600, estamos hablando de un sector que va a tener una fuerte contracción económica porque Bolivia depende de esos precios internacionales. Entonces, es un sector que está empezando a tener urgencias económicas por ese lado, porque todos sabemos que en Bolivia el sector soyero tiene dos grandes problemas. Uno, la productividad por hectárea de tierra. En Bolivia estamos en 1,90, máximo 2 toneladas por hectárea. Por lo tanto, no es muy competitivo la soya boliviana, ¿no? Brasil tiene 13, Argentina tiene hasta 4 toneladas por hectárea en algunas zonas. Bolivia no tiene ese rendimiento y esa situación económica, entonces tiene un problema de rentabilidad. El otro problema fundamental que tampoco se ha dicho en estas mesas de diálogo es que de poco sirve la exportación del sector cruceño, porque gran parte de los insumos que se utilizan en la agroindustria son importados. Entonces, los dólares que genere van a volver a salir del país si es que entran, ¿no? Y esos dólares no circulan en la economía nacional. Eh, el costo de producción por hectárea, dependiendo de la zona, está por encima de $250 por hectárea, ¿no? Y un 80% de eso es consumo importado o insumos importados, incluyendo el combustible, el diésel fundamentalmente, que trae el gobierno
y lo revende a precios subvencionados. Es menos de 4 bolivianos el litro y lo vende y lo compra a 10 bolivianos el litro para importar como Estado. Entonces, hay ese tipo de complicaciones que si podemos redondear en algo, diríamos, es un sector que más bien en lugar de generar más ingresos va a tener problemas y está apalancando, aprovechando el momento, el ajetreo y la desesperación del gobierno para no tener tantas pérdidas en un momento tan complicado. Las exportaciones agropecuarias del año 2023 que se han cerrado han bajado respecto al año anterior. Entonces, es un Perdón, sector que Gonzalo. está enfrentándose a problemas de precios, está enfrentándose a problemas de restricciones y lo que está intentando es compensar y tratar de recuperar las ganancias que tenían en los años anteriores cuando el precio estaba por encima de $600 la tonelada. Perdón, quería redondear un poco esto que dijiste antes de pasar a este tema del precio. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque en general los dólares que se pueda conseguir por medio de la exportación de soya, que en teoría eso sería lo que busca el gobierno, al final igual son dólares que se van, ¿no? Ya sea porque la maquinaria es importada y se paga en dólares, y sobre todo este tema del diésel, ¿no? Que se necesita para el manejo de los tractores, etcétera, que también es importado con dólares y que además es subvencionado por el Estado, ¿no? Entonces, lo que dijiste fue central en ese sentido, ¿no? O sea, los dólares que se generan por la importación, bueno, perdón, por la exportación de soya son dólares que también se van porque los insumos son importados en dólares, ¿no? Así es, importamos todo, importamos fertilizantes, pesticidas, agroquímicos, semillas, En millas. maquinaria agrícola, combustible. ¿Qué es lo que pone Bolivia? Es un sector por eso que se llama una agricultura golondrina, ¿no? Que aterriza en el territorio, extrae los recursos y vuelve a sacar del país. Entonces, lo que queda es muy poco y lo poco que queda circula básicamente en la economía cruceña. Y no olvidemos que como departamento, Santa Cruz tiene un déficit comercial. El departamento de Santa Cruz exporta menos de lo que importa, ¿no? O sea, a diferencia de otros departamentos, es un departamento que si fuera un solo país tendría grandes déficits comerciales en el comercio exterior. Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Quisiera que continúes entonces con este tema del precio de la soya a nivel internacional, que dijiste que fue bajando y bueno, y te corté ahí, ¿no? En el tema de que incluso el año pasado ya había bajado la cantidad de, bueno, de ingresos por este tema. Sí, lo que pasa es que en Bolivia hemos visto con ojos positivos porque hay medios de comunicación que promocionan bastante el éxito, entre comillas, de la economía cruceña. Fundamentalmente ha tenido una época de bonanza similar a lo que sucedió con el gas natural antes del 2014, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 2017, el precio de la soya empezó a subir. Estaba incluso al nivel de costo de producción, como $300 y había grandes conflictos. Y empezó a escalar 400, 500, 600, en algunos casos casi $650 la tonelada. Y eso se mantuvo más o menos estable hasta el año pasado. Incluso durante la pandemia y durante la primera época, los primeros meses de la invasión de Rusia, empezó a subir todavía más esos precios. Entonces, todo eso obviamente influye en que es un sector que se ha beneficiado de ese boom, ¿no? Y ahora no estamos viviendo en esa época. Y hay problemas, por otro lado, constantes, porque los costos de producción van aumentando cada año, ¿no? Primero se cotiza al precio internacional y segundo, aumenta porque la productividad de las tierras agrícolas cada vez disminuye. Hay un problema con la fertilidad de los suelos por el tema de la sobreexplotación, básicamente, ¿no? En Chile hay bastantes tierras desertificadas y esa es la razón que explica que haya tanto desmonte y deforestación en las tierras bajas de nuestro país. Claro, es muy importante eso. Y bueno, entonces
esa situación, como tú decías, es la que genera, bueno, están entrando en crisis el sector de la soya, que es el sector agroindustrial, y está viendo cómo en ese marco, bueno, conseguir beneficios del gobierno para, bueno, que la crisis no sea tan fuerte para ellos, para que puedan garantizar todavía algunas ganancias, ¿no? Lo que tenemos que entender es que este sector tiene un modelo de negocios que permanentemente busca el apalancamiento con fondos públicos. Entonces, tanto las oportunidades de bonanza como los momentos de crisis son permanentemente aprovechados para presentar agendas, demandas sectoriales, soluciones ante la crisis, etcétera. Y eso ha pasado, podemos contar eso desde el año, por ejemplo, 2013, ¿no? Con la agenda que todos deben recordar, con la agenda patriótica 2025, ¿no? Que promete duplicar las tierras cultivadas, que promete exportar ganado, vacuna o carne, vacuna a China, ¿no es cierto? Y con esas promesas se ha flexibilizado la protección de los bosques y se ha permitido una mayor tasa de deforestación en el país. Cuando hubo la época pandemia, sacaron varios créditos, incluso hubo un pedido de que el gobierno destine fondos públicos para créditos con 0% de interés de $600 millones para reactivar este sector que supuestamente estaba en crisis por el tema de la pandemia. Y ahora que hay crisis, pues fundamentalmente las negociaciones que hacen son los mismos puntos de siempre: seguridad jurídica para la tenencia de la tierra, lo que quiere decir que en realidad no hayan obstáculos jurídicos para seguir titulando tierras a favor de este sector. Libre exportación, que es lo que está en el acuerdo. Transgénicos, que está permanentemente en la agenda. Y ahora han incorporado el tema de que haya un acuerdo con los bancos para que las comisiones por las transferencias bancarias en dólares no superen un 10%, ¿no? Porque estaban empezando a cobrar hasta un 20%, lo cual era igual a cotizar el dólar a un tipo de cambio de 10 bolivianos el dólar. Entonces, en ese aspecto sí han conseguido un hecho muy concreto, ¿no? De que el banco no les cotice a un precio demasiado alto y que a lo mucho se acepte un 10% sobre el precio oficial. Estaríamos hablando de un dólar que se va a cotizar y que van a intercambiar en el mercado a unos 8 bolivianos el dólar, y eso obviamente conviene a este sector, ¿no? Entonces necesitan este tipo de acuerdos para no ir al mercado informal y comprar ahí los dólares a 10, a 9 bolivianos, sino tener este acceso directamente en los bancos. Entonces yo no veo de qué manera eso podría beneficiar a un sector que más bien tiene esta lógica, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que hacen propuestas para resolver la crisis económica, en realidad están haciendo propuestas para ver cómo en Río Revuelto pueden sacar más ventaja a favor de estos gremios que, que, que se manejan bajo este tipo de lógicas permanentemente. Esto no es nada nuevo y eso hay que decirlo siempre. Gonzalo, si me permiten una consulta breve. José Luis. Em, ¿Se escucha lo que hablo? Escucha, se escucha. Ya, gracias. Gonzalo, es evidente que el gobierno está prácticamente desesperado por el tema de la escasez de dólares. Y su apuesta, creo, y lo has dicho bien con el tema del acuerdo gobierno-empresarios, es inviable. El gobierno está apostando a la liberalización de las exportaciones, una medida totalmente neoliberal, y por otra parte al endeudamiento externo, créditos. Está desesperado porque los diputados y senadores le aprueben sus créditos, 7 u 8 créditos millonarios, es decir, se incrementa el endeudamiento externo del país. Arce está prácticamente hipotecando al país. ¿Consideras que estas medidas son insuficientes o incluso inviables y que por tanto habría que tener una apuesta, digamos, más productiva en el sentido de más bien fortalecer la producción de productos de mayor valor de exportación, quiero decir? Es decir, que estas medidas que está asumiendo el gobierno las verías como insuficientes y o qué tendría que hacerse frente a esta evidente
situación de escasez de divisas, ¿no? Sí, José Luis, es un buen tema, pero para resumirlo diría lo siguiente. El acuerdo con los empresarios cruceños, fundamentalmente los agroexportadores, ha sido una iniciativa planteada por este sector al gobierno como una posible solución al problema económico del presente, ¿sí? Entonces, no es una propuesta del gobierno para generar mayor movimiento de divisas y aumentar la disponibilidad del dólar en el mercado nacional. Entonces, como tal, no es una solución y yo creo que ellos también saben, pero están dando esta ventaja a un sector que está habituado a pedir este tipo de ventajas en momentos complicados. Cuando el gobierno está presionado por alguna razón, sale la agenda agropecuaria, ¿no? Sale la agenda agropecuaria para conseguir a veces logros pequeños, pero que finalmente apalancan el sector económico de los agroexportadores. El problema mayor obviamente está en que en este momento el gobierno no tiene soluciones a la mano, ¿no? Lo que se ha manejado por varios años, desde el inicio del gobierno de Arce y desde la época de Evo Morales, es que el problema de las subvenciones al diésel se solucionaría con la producción de biodiesel. ¿Y el biodiesel de qué se hace? Se hace de soya, ¿no? Hay ideas de hacer de jatropa, de palma africana, etcétera. Eso no va a funcionar por lo menos de aquí a 8 años. Recién están queriendo poner algunos plantines ahí en la Amazonía para después tener una producción de palma aceitera y tener este biodiesel. Ustedes deben recordar que en algún momento se habló de que el país produciría biodiesel ecológico. Nosotros hemos preguntado qué era eso y era la idea de que se crearían pequeñas microempresas en las ciudades, por decir, del Alto o de Cochabamba, ¿no? Que se dedicarían a recolectar aceite usado de cocina de las familias, de los barrios, de las zonas, y que este aceite se procesaría y esto generaría hasta un 5 o 10% del diésel que necesita el país. Todos sabemos que eso no tiene sentido. Se ha hecho una inversión grande en la planta de Sencata de Yacimientos para producir biodiesel a partir de la soya que se va a producir, dicen, en el norte de La Paz. Pero todavía no hay esa soya en La Paz, ¿no? Y lo poco que hay son lo que se han destinado y lo que se ha desmontado para la producción de azúcar de esta planta azucarera que hay en el norte. Entonces, mucha gente se ha preocupado y yo sé que algunos diputados han pedido un informe escrito a Yacimientos para que muestre el proyecto de factibilidad, el estudio económico de costo-beneficio de esta inversión pública. Y he tenido acceso a este documento, ¿no? Y la respuesta del presidente de Yacimientos es que no tienen ese estudio de costo-beneficio que tiene que determinar si ese negocio es viable o no antes de implementarlo. Y que la promesa es hacerlo con la primera inversión como parte del proceso de implementación. ¿Quién, en su sano juicio, desde un punto de vista de negocios, puede hacer un trabajo evaluativo de costo-beneficio una vez que ya ha puesto la plata? No, todos sabemos que ningún banco nos acepta un préstamo productivo si no presentamos un proyecto económico que muestre que el negocio al que queremos emprender es viable. Pero eso es lo que se está haciendo. Entonces, no es una solución. Si la idea de producir biodiesel en el país no es sostenible y no es una solución porque primero no tiene estudio y segundo no tiene estudio porque todos sabemos que la producción de biodiesel a lo mucho significaría lo siguiente. ¿A cuánto vende el exportador el aceite crudo de soya en este momento? El exportador boliviano. Vende a 11 a 12 bolivianos el litro. Si el gobierno quiere comprar para producir biodiesel,
tendría que comprar al mismo precio necesariamente, ¿no? Y eso, comparado, es mucho más costoso que importar, porque en el mercado internacional más o menos están comprando a 10 bolivianos el litro, ¿no? La única justificación que yo he escuchado de los economistas que están vinculados al gobierno nacional es que la ventaja sería que se pagaría en bolivianos la producción nacional o la compra nacional del diésel o de aceite crudo de soya para la producción de diésel y que se ahorraría el país dólares. Pero ¿cuánto se ahorraría? Esos estudios no están hechos, ¿no? Y además hay un último tema más, compañeros, para redondear esta parte. Si quisiéramos realmente producir más diésel en el país, por lo menos tendríamos que poner en producción unas 200.000 hectáreas de nuevas tierras para la producción de monocultivos. ¿Y qué significa tener 100.000 o 200.000 nuevas hectáreas en producción? Significa mayor consumo de diésel importado para que la maquinaria trabaje en esas tierras. Claro. Entonces, es un círculo vicioso donde, queriendo buscar la solución en la agricultura, estamos queriendo extender su producción y el uso del diésel subvencionado y por lo tanto vamos a aumentar las importaciones. Entonces, ¿tiene sentido, por ejemplo, aumentar en 10 litros las importaciones para producir internamente 2 litros de biodiesel? En términos económicos no tiene sentido, para no hablar de temas ambientales, ¿no es cierto? Entonces, los estudios se caerían y si existen, no van a mostrar, porque basta un análisis breve, digamos, hemos tenido acceso a algunos documentos y hemos visto que no tiene esta factibilidad económica que debería tener esta solución, que supuestamente reza la propaganda gubernamental, es la solución estructural al problema de la importación de combustibles. Claro, no, muchas gracias, Gonzalo. Entonces, bueno, aquí estaría, bueno, es muy importante lo que señalas, ¿no? O sea, con el biodiesel, bueno, que tú no entraste, digamos, a los otros efectos que genera, porque, bueno, estas 200.000 hectáreas, para que tenga algún sentido, implicaría mayor deforestación, etcétera, ¿no? Una mayor depredación del medio ambiente. Pero sin entrar a eso, igual sería una, o sea, es como que tapas un hueco para que se abra otro, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Igual se necesita mayor, bueno, gasto de diésel para producir esas nuevas hectáreas para generar el biodiesel, ¿no? Sin tomar en cuenta además lo que tú decías, ¿no? Que igual hay que importar pesticidas, las mismas semillas, la maquinaria, tractores, bueno. O sea, realmente, bueno, claro, esta medida del gobierno con los empresarios no es para que se solucione el problema de los dólares, ¿no? Como tú decías, sino centralmente es para darle más concesiones a este sector, que es muy interesante cómo lo figuras, ¿no? Un sector golondrina que, bueno, que deja muy poco para el país, además, ¿no? Y que está acostumbrado a obtener este tipo de beneficios. Como tú dices, ese es su modelo de negocio, ¿no? Obtener beneficios desde el Estado para hacer viables sus empresas, ¿no? No sé si quisieras decirnos algo más para cerrar, para ir redondeando este punto. Muchas gracias, Gonzalo, por toda la información, todos los datos. No, agradecido a ustedes no hay muchos de estos espacios, pero creo que es fundamental si algo puedo decir de que vayamos los ciudadanos prestando mayor atención y tomar mayor información sobre los temas económicos de nuestro país. Cualquiera de las soluciones que escuchamos son soluciones interesadas que responden a intereses de gremios o de los partidos políticos. Y eso es lo que está pasando en el país. Cualquier respuesta, cualquier propuesta de solución económica que sale en los periódicos, en los medios, en la televisión, o es del propio gobierno o es de estos empresarios. Y ninguno de ellos, sinceramente, va a tener capacidad de plantear al país una solución país, porque lo que están haciendo es cuidando sus propios intereses, ¿no? El gobierno, por ejemplo, no va a recortar los gastos, ¿no? Prefiere mantener ese nivel porque tiene muchos compromisos políticos, más allá de que se diga que necesita alentar el consumo nacional, ¿no? Y el sector privado,
obviamente va a llevar propuestas para proteger su sector y sus intereses. Lo que falta aquí es el ciudadano, que no está vinculado a este tipo de intereses del poder político ni del poder económico, empiece a tener voz propia y trabajar estos temas económicos. Porque de que se nos viene una crisis muy complicada, se nos viene, ¿no? Y de que en este momento muchas cosas ya son inevitables, lo son. José Luis, tú lo has dicho, el tema de la deuda. Ya estamos endeudados para los próximos 30 años. Y todavía el gobierno se esfuerza y presenta como solución el tener mayor endeudamiento en el país. Si vamos a tener que pagar eso. Se ha dicho que bastante, por ejemplo, un dato más, Humberto, para acabar. Ujú. El año pasado yo he hecho un seguimiento específico a algo que ha dicho el gobierno en enero. Ha dicho que a fin de año, la gestión 2023 estamos hablando, el gobierno captaría por venta de litio, de carbonato de litio por exportar, a fin de año 560 millones de dólares, 560 millones de dólares. Y eso no es, incluso está escrito o inscrito así en el presupuesto general de la nación. A fin de año, a diciembre, la venta de carbonato de litio, la exportación, no ha llegado ni a 8 millones de dólares. Se ha prometido y se ha puesto en el presupuesto que ingresaría un dinero de 560 millones de dólares y lo que realmente ha generado esa promesa es de unos 8, 9 millones de dólares. Lo digo por lo siguiente, primero porque la diferencia es muy grande y segundo, ¿acaso no deberían tener responsabilidades las autoridades que han planificado y que han prometido al país un ingreso y que después, como resultado de su propio trabajo, se ha obtenido un ingreso distinto? Creo que esos temas tenemos que pensar en otros términos, ¿no? No podemos tener más autoridades de ese tipo que prometen al país una cosa en papel y lo incumplen. Y este es un ejemplo de varios ítems del presupuesto público que podemos decir. Entonces, de esa manera se ha hecho creer al país que era viable y al final tenemos estos grandes problemas. Entonces, en el caso del litio es un problema y es un ejemplo concreto de cómo la planificación es una mentira finalmente y cómo en los hechos los resultados de estas empresas públicas son de tipo desastroso, ¿no? Entonces, creo que este es el tema también que deberíamos incorporar en el debate en algún momento. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Sí, es un tema muy importante también para debatirlo, toda la situación del litio. José Luis, No, simplemente agradecer a Gonzalo por su participación, por la información tan valiosa que nos ha brindado. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, esperamos poder contar contigo en futuros programas para ir profundizando otros temas. Y muchas gracias por los datos, toda la información. Y bueno, muchas gracias.